hacer no había las copias serias en ese tiempo, no había las copiadoras que tenemos hoy en día, así que le tocaba. Dice así la escritura, Mateo 12:42: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Quiero hacer énfasis en esta última frase: he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién es más? ¿Salomón o Jesús? Si tiene que escoger entre lo que dice Salomón y lo que dice Jesús, ¿cuál escogería? Lo que dice Jesús. Lo dice Jesús mismo, ¿no? Que Él es más que Salomón. Quisiera que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 17, en el versículo número 14. Quiero hablar hoy día un poco acerca de Jesús y de Salomón. Jesús es llamado en la Biblia el hijo de David. Y David tuvo un hijo. Bueno, tuvo varios, pero el hijo más importante de él fue Salomón, porque Salomón le sucedió a él en el trono. Fue rey de Israel después de David. Y Salomón es uno de los grandes personajes de la Biblia, uno de los más admirados. Salomón dijo muchas cosas que todavía la iglesia las enseña. Salomón dice algunas cosas que Jesús las contradice. Entonces hay una confusión entre la enseñanza de Salomón y la enseñanza de Jesús. No digo que la palabra de Dios en sí, Dios se contradiga, Dios no se contradice jamás, pero sí debemos discernir y entender bajo la guía y la sabiduría del Espíritu Santo lo que es palabra de Dios y lo que es palabra de hombres. No todo lo que está en el libro de la Biblia, no todas las palabras provienen de Dios. Hay muchas cosas que dijeron, en algunos casos hasta hombres perversos, y no porque ellos las dijeron ni porque están registradas en la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí me entienden? La Biblia en términos generales es la palabra de Dios, pero la Biblia también tiene palabras de Satanás. Ahí en la Biblia están escritas. Entonces tenemos que tener la guía y la dirección del Espíritu Santo para saber lo que viene de Dios y poder seguir aquello. Por ejemplo, Satanás le dijo a Eva: no es cierto, sino que sabe Dios que el día en que comieres de ese árbol serás igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Esas son palabras de Satanás y están escritas en la Biblia. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces uno tiene que tener la guía de Dios para saber lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, aun cuando esté en la Biblia. Y si está en la Biblia, porque Dios quiso que allí esté, porque de todas maneras aprendemos de todo aquello. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Salomón. Yo quisiera que en esta mañana conozcamos un poquito más el trasfondo de Salomón, para saber quién fue. Dijo Jesucristo, en el día del juicio, la reina del sur se levantará con esta generación. Cuando Dios juzgue esta generación, cuando nos toque el turno a esta generación, se levantará juntamente con esta generación la reina del sur, la reina de Sabá, y condenará a esta generación, porque ella viajó miles de kilómetros para escuchar la sabiduría de Salomón. Y la sabiduría de Jesús es superior, muy superior a la sabiduría de Salomón. Y si esa mujer hizo tanto esfuerzo para escuchar solamente la sabiduría de Salomón, imagínense los responsables que somos nosotros, quienes estamos escuchando no la sabiduría de Salomón, sino la sabiduría de Jesús, porque Jesús es más que Salomón. Dice la Biblia que cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pues Moisés, antes de morir, porque Moisés no entró a la tierra prometida, pues antes de morir hizo un resumen y recordó a la nación de Israel todas las leyes y todo lo que ha pasado durante esos 40 años.
y les recordó las leyes. Por eso se llama Deuteronomio el libro, porque es una repetición, es un recordatorio de la ley de Dios. Y entre las cosas que Moisés les dijo, guiado por Dios, es que algún día ellos iban a querer poner rey sobre Israel. Entonces les dio instrucciones de cómo tenía que ser ese rey, y eso quedó escrito para que lo pudiesen leer todos los reyes posteriormente en Israel. Entonces les dijo Moisés, hablando en nombre de Dios: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, cuando ya entren a la tierra prometida y ya posean la tierra y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí. O sea, que Israel iba a poner un hombre, un rey sobre ellos. Dice: como tienen todas las demás naciones que están a mis alrededores, ciertamente asegúrate de poner por rey sobre ti al que Jehová escogiere. Porque la iglesia no se gobierna por democracia. La iglesia no se gobierna por los hombres, se tiene que gobernar por Dios. Dios escoge y elige los hombres que van a gobernar su pueblo. Entonces dijo: cuídate, guárdate, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No te atrevas a poner sobre ti a un hombre extranjero por rey. Y que no sea tu hermano, tiene que ser uno de tus hermanos. Pero este rey, escúcheme, aquí hay cuatro órdenes, 4 disposiciones de parte de Dios. Primero, este rey no aumentará caballos para sí, y no hará volver al pueblo a Egipto a fin de aumentar caballos. Pongan atención, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. ¿Qué quería decir esto de no tener muchos caballos? Los caballos en aquellos tiempos, era como tener hoy en día una fuerza militar. El caballo era, en cierto modo, la base del poderío militar que había en aquellos tiempos. El rey, la nación que tenía más caballos, estaba en ventaja. Es como ahora, los países que tienen más aviones, que tienen más barcos, buques de guerra, los países que tienen mejor armamento bélico, pues son los países que están mejor preparados para una guerra. Y su seguridad está justamente en su poderío militar. Por eso es que tienen tanto armamento los países poderosos, porque de esa manera intimidan a los demás, para que nadie se atreva a tocar sus intereses. Su poderío está en su flota de aviones, en su flota de barcos de guerra, en su armamento militar. Pues en aquellos tiempos el poderío de las naciones estaba en los caballos. Y Dios quería que sus reyes, sus siervos, gobernasen no confiando en sus caballos, no confiando en sus aviones, sino confiando en Jehová Dios, porque Dios es nuestra mejor arma de guerra. Dios es nuestra seguridad. No hay nada mejor que Dios. Y Él quería un pueblo que confíe en Dios y que no confíe en su ejército o en sus caballos de guerra, sino que confiasen en Dios. La primera cosa, el rey no tenía que hacerse de caballos. Que pueda tener unos cuantos para pasear por ahí, para irse a la montaña, a pescar, lo que sea, está bien. Pero otra cosa es tener caballos para la guerra. Primera cosa. Segunda, dijo: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. La segunda recomendación es que no tomase muchas mujeres, porque las mujeres tienen una habilidad, que es que pueden de alguna forma manipular al hombre. El hombre es más fuerte de carácter, si usted quiere, físicamente,
Pero las mujeres tienen una habilidad muy especial, que pueden hacer que el hombre haga lo que ellas quieren. Y ellas lo saben, aunque se quejan. Pero si son pilas, saben cómo manejarle al marido y hacer lo que ellas quieren. Entonces Dios le dijo a a Israel, que cuando pusiese rey sobre la nación, que este hombre no tenía que tomar muchas mujeres, porque las mujeres llenarían su cabeza y apartaría su corazón de Dios. Así que no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se aparte de seguir a Dios. ¿Qué más le dijo? Que tampoco amontone plata ni oro para sí, riquezas, que no las amontone en abundancia. Se podrá tener algo por ahí, pero otra cosa es tener en abundancia, porque ustedes saben que la riqueza es poder. El que tiene plata, el que tiene posesiones, es poderoso en este mundo. Y Dios no quiere que nuestra confianza, que nuestra gloria sea el dinero, las riquezas, sino que sea Dios. Dios nuestra confianza, Dios sea nuestra riqueza, y en quien ponemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza. 4. La 4. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá. Escúchenme, la orden fue de que el rey, cuando se siente en el trono de su reino, escriba con su mano. No que le den escribiendo, sino que él mismo escriba para sí en un libro una copia de esta ley, de toda la ley de Dios, el Pentateuco. Que la escriba en un libro para sí una copia de esta ley, del original que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas, porque había un original que estaba en manos de los sacerdotes. Entonces el rey tenía que ir, pedirle la original y copiar, escribir a mano para sí una copia. Y dice, y lo tendrá consigo, o sea, lo tenía que tener a la mano siempre, y tenía que leer de esa copia, de ese libro, todos los días de su vida, no de cuando en cuando. Todos los días de su vida tenía que leer de ese libro, de esa copia que él había hecho del original, que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Para qué? Porque la lectura de todos los días de la palabra del Señor, ¿sabe qué produce? Produce el temor de Dios en el corazón del hombre. Por eso es que algunos pecan, a veces ni cuenta se dan que pecan. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Si tú leyeras más recurrentemente, más seguido la Biblia, te aseguro que el temor de Dios va a comenzar a llenarte y tú vas a pecar mucho menos. Por eso es que Dios le decía que el rey que iba a ser en Israel tenía que primero escribir, porque una cosa es que te lo den, otra cosa es que tú lo escribas. Cuando tú lo escribes te queda más grabado, porque la idea era eso, que se le quede en el corazón al rey. Entonces, por eso Dios decía que él debería tener esta copia con él todos los días. Y tenía que leer de esa copia todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová. Para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y que no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días sobre el trono, él y sus hijos en medio de Israel. Todas estas leyes no solamente era porque Dios quería que así sea, sino porque era para beneficio de la nación y para beneficio del rey que iba a ser escogido.
Porque si él hacía todas estas cosas, él iba a prolongar sus días en el reino. Él y sus hijos, porque las monarquías son hereditarias. Y generalmente los padres quieren que sus hijos triunfen también. Y muchos se esfuerzan tanto por hacer cosas en la vida que los hijos puedan heredar. Pero Dios le dijo que para que esto suceda, el rey no tenía que poner su confianza en su ejército ni en su equipo militar. Que además no tenía que tener muchas mujeres. Con una basta y sobra. ¿Para qué más líos y problemas? Si con una misma no podemos muchas veces. Imagínese con tantas mujeres. Además, no tenía que amontonar riquezas. Y además, tenía que hacerse una copia de la ley de Dios, tenerla consigo y leerla todos los días de su vida, para que el temor de Dios esté en su corazón, en su vida, para que pueda guardar todas las palabras de esta ley y las pueda poner por obra. Porque no hacemos esto, por eso es que nosotros no podemos guardar los mandamientos de Dios. Por eso es que hay gente que peca sin temor de Dios. No hay temor de Dios. Por eso es que adulteran nomás. Por eso es que mienten nomás. Por eso es que calumnian nomás, sin ningún temor. Les parece cosa liviana hacerlo. Hay algunos que hasta se jactan y se llaman cristianos, están en las iglesias, pero es que no leen la copia que tienen de la ley de Dios en sus casas. Ahora ya con los celulares ni a la iglesia traen la Biblia. Algunos ya no saben ni dónde han puesto la Biblia. Es que ya tengo el celular, pero tampoco la leen. O sea, la tienen ahí descargada la aplicación, pero ¿qué saca la aplicación ahí si no la lees? Para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, para que no se envanezca, no se enorgullezca, y para que aprenda a gobernar para beneficio del pueblo. Para que no se aparte del mandamiento de Dios ni a diestra ni a siniestra, con el fin de que prolongue sus días el rey sobre su trono, él y sus hijos, donde Dios lo puso. Estas fueron las recomendaciones de Dios para los reyes. Y esto era la Torá, esto era lo que conocían los judíos. Pasaron los años, algunos siglos, y llegó el tiempo en que Salomón llegó a ser rey. ¿Cree usted que Salomón puso en práctica todo esto que Dios había ordenado para los reyes? Aunque empezó bien, pidiendo sabiduría a Dios, construyendo el templo de Dios en Jerusalén. Sin embargo, escúcheme, él no obedeció las órdenes que Dios había dado para los reyes. Para empezar, dice que él tenía 40,000 caballos en sus caballerizas. 40,000 caballos. Tenía un gran... ¿Con qué objeto tenía 40,000 caballos? Para intimidar. No había nadie como él, nadie tenía tantos caballos como él, de entre todos los pueblos que estaban a sus alrededores. ¿Qué más hizo? Dice la Biblia que además Dios, aparte de esas 4 recomendaciones que ya leímos que dio allí en Deuteronomio capítulo 17, había también una orden de Dios a todo Israel, a todos, que ninguno tomase mujeres extranjeras, que ninguno se casara con mujeres extranjeras, que tenían que ser del propio pueblo, con las mismas costumbres, con el mismo Dios.
Porque si se casaba con una mujer que tenía otro Dios, iba a haber problemas. Dice la Biblia que que el rey Salomón, a más de amar a la hija de Faraón, se casó con una hija del Faraón de Egipto. ¿Por qué se casaba él con mujeres extranjeras? Con mujeres, no solamente porque eran bonitas y hermosas, sino porque era una estrategia política. Al casarse con la hija de Faraón y emparentar con él, pues se hacían amigos y aliados con los egipcios, porque se emparentaban. Y Salomón quería asegurar la paz para su nación, pero no a la manera de Dios, sino de una forma incorrecta, desobedeciendo a Dios. Entonces, primerito se casa con la hija de Faraón y lo tiene al Faraón como suegro. Entonces ya por ahí estaba tranquila la cosa. Pero además de esta mujer, él amó muchas mujeres extranjeras. La Biblia dice que amó y se casó con las de Moab, con las de Amón, con las de Edom, con las de Sidón, con las de Eteas y no sé cuántas más, que eran otros pueblos, seguramente con las mismas intenciones. A estas pues se juntó Salomón con amor, dice la Biblia, muy amoroso el hombre. Y dice, y tuvo, escúcheme, 700 mujeres reinas y 300 convivientes. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que no amontone caballos, que no aumente caballos, para que su fe, su confianza no se vaya tras su ejército, sino que se mantenga en Dios. 2, que no tome para sí muchas mujeres, y menos extranjeras. Y él no es que se consiguió 4 o 5, se consiguió 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Qué hacía Salomón con tantas mujeres? Le pregunto yo. Y no solamente con 700 mujeres, esposas, reinas, sino que tenía 300 convivientes. Posiblemente muchas de estas mujeres con las que se casaban no eran tan bonitas, pero eran necesarias para sus estrategias políticas. Entonces tuvo 300 huijuios, 300 mujeres bonitas, solamente para el placer. Lo que hoy en día llamamos las mozas, ¿no? Pues Salomón tuvo 300 concubinas, convivientes, no son esposas, son convivientes nada más, pero 300. Vea, ni turnando una cada día le alcanzaba el año entero. Yo no sé qué grado de perversión había en el corazón de Salomón. Entonces dice, mujeres de las cuales Dios había dicho a Israel, no te llegarás a ellas, ni ellas llegarán a ti, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. La razón por la cual Dios había dicho esto es porque Dios sabía que estas mujeres iban a arrastrarlo tras sus dioses. Y justamente a estas mujeres se juntó Salomón con amor. Y no con unas poquitas, unas cuantas, sino, como repito, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y dice la Biblia que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Esas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y cuando Salomón ya era viejo, dice que sus mujeres
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, porque Salomón comenzó a seguir a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Mire dónde terminó Salomón. Terminó siguiendo a Astoret, diosa, ídolo de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como lo había sido el corazón de su padre David. Entonces edificó Salomón, escúcheme lo que hizo. Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos, dios o ídolo abominable de Moab, y lo edificó en el monte que estaba frente a Jerusalén. Y también edificó un lugar alto para Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Todo porque Salomón no siguió lo que Dios le había dicho, lo que Dios había ordenado. Por eso es que usted y yo tenemos que tener cuidado con la palabra del Señor. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien, no son para nuestro mal. Es para protegernos. Es para protegernos. Y la Biblia dice que Jehová se enojó contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Imagínense usted con ese privilegio de haber hablado con Dios prácticamente cara a cara, 2 veces. Y le había mandado acerca de estas cosas que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, por tanto yo romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, solo porque eres hijo de mi siervo David, tu padre, no lo romperé en tus días. Pero solo porque eres hijo de David, tu padre, no lo romperé en tus días. En los días de tu hijo romperé el reino, pero no lo romperé totalmente, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido. Esto pasó con Salomón. ¿Cree usted que él, mire, por un lado, se dijo que no debían amontonar caballos, y él lo hizo? Y negoció con Egipto. Cuando Dios ha dicho no vayan a Egipto para aumentar caballos, le valió lo que Dios dijo. Además, tomó para sí tantas mujeres, que yo no sé si él sabía cuántas tenía. Alguien por eso les dio contando, seguramente. No hizo caso a lo que Dios le dijo. Dios le dijo no tomar las mujeres, pues él las tomó. Y ni siquiera las tomó de Israel, sino que las tomó de las extranjeras, que venían con sus dioses, con sus ídolos y con todo. Y claro, eran reinas. Entonces hacían por ahí sus altares y seguían adorando a sus dioses en medio de la nación de Israel, deshonrando a Dios. Se le dijo que no aumentara plata ni oro, y él se convirtió en el hombre más rico, en el rey más rico de todos los reyes de su tiempo. Cuando Dios ha dicho que el rey no debía aumentar en abundancia ni el oro ni la plata, pues a él le valió lo que Dios dijo y se convirtió en el hombre más rico y millonario de todos los reyes. Tenía un trono
que otros reyes venían a copiar el modelo. Se venían con el maestrito para que vea y mira y vaya y hagan una réplica allá en su reino también. Y claro, es que él seguramente no escribió la ley de Dios en un libro como Dios le había mandado. Por eso es que no tenía temor de Dios. Ahora, que Dios lo usó, Dios lo usó. Pero el hecho que Dios nos use, escúcheme, no te debe garantizar nada. Porque es la obediencia la que Dios busca de nosotros. Balaam fue usado por Dios, pero se fue para el infierno. Y así Saúl fue usado por Dios, pero acabó mal. Tú tienes que tener temor de Dios, porque es el temor de Dios lo que importa. Ahora, la sabiduría de Salomón. Dice ahí que Salomón llegó a ser el hombre más sabio que hubo en sus días. Es más, dice que ni antes ni después de él se ha levantado hombre más sabio que él, que sobrepasó en su sabiduría a todos los hombres. Ustedes saben que por ahí una noche se le apareció Dios y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Cuando él recién comenzaba, cuando había sido recién puesto como rey, Dios quería ayudarlo. Y dice que le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué me pides ahora que eres rey? Y él le dijo: bueno, lo que yo pido es sabiduría para poder gobernar este pueblo, porque es tan numeroso y yo soy tan joven que no sé ni cómo salir ni cómo entrar, no sé cómo gobernar este pueblo, dame sabiduría. Y la Biblia dice que a Dios le agradó la petición de él y a Dios le agradó este inicio, pero después se olvidó de todo esto y terminó mal. Hay que permanecer en el buen camino. Dice allá los profetas dicen que si el justo se apartare de su camino, de la verdad, ninguna de sus justicias que hizo anteriormente le será tenida en cuenta. Por su pecado morirá. Pero asimismo, si el impío se apartare de su camino y se volviera a Jehová su Dios, ninguna de sus injusticias cometidas anteriormente le estará tenida en cuenta. Se arrepintió, se volvió a Dios, vivirá por su justicia. Lo que cuenta es cómo terminamos. Pero no por eso usted va a decir: bueno, me portaré mal y al final me arrepiento. Tampoco es así. Si el impío se apartare, porque era impío, porque no conocía de Dios, y se apartare, pues Dios lo perdona. Pero aquel que conoce la voluntad de Dios y a propósito peca, está tentando a Dios y le va a ir mal, va a acabar mal. No tiente a Dios de esa manera, porque tal vez Dios no mate como mataba antes, pero Dios endurece los corazones de la gente para que no puedan arrepentirse. Y eso está en la Biblia. Dios endureció a Faraón, Dios endureció al mismo Israel. Le dijo al profeta: anda, predícales, háblales, pero cierra sus oídos, ciega sus ojos y endurece su corazón para que no vean, no oigan y no se arrepientan y yo no los sane. Porque todo el día he extendido mi mano y no me han hecho caso. Entonces llega un momento en que Dios mismo dice: hasta aquí llegó, y cerró sus ojos, su entendimiento, para que no se arrepientan. Por eso es que hay muchos que se alejan de Dios y uno dice: ¿cuándo volverá? Y no vuelven nunca. Están endurecidos. Bueno, solo Dios sabe y solo Dios usa esas cosas. Entonces Salomón empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque no siguió, no se mantuvo en la palabra del Señor. Dice la Biblia que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales de aquel tiempo, y más que toda la sabiduría de los egipcios, que eran famosos por ser sabios en aquella época. Dice que aún fue más
más sabio que todos los hombres, más que Etán, que quién también sería, pero seguramente en ese tiempo era muy famoso. Etán es raíta, dice que era de una etnia por ahí. Y que Emán, un Calcol, un Darda, hijos de un tal Mahol, que eran árabes, de esos muy famosos, muy conocidos por su sabiduría en aquellos tiempos. Pues Salomón sobrepasó la sabiduría de todos ellos. Y dice que compuso 3,000 proverbios, algunos de los cuales están en el libro de Proverbios. No todos los que están en el libro de Proverbios son de Salomón. Él escribió quizá la mayor parte de esos, pero otros son de otros autores. Escribió 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005 cantares. Nosotros tenemos uno de ellos aquí escrito en la Biblia, Cantar de los Cantares. Pues él escribió 1,005 cantares. Dice que también disertó sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Era un botánico como nadie más había. Disertaba, hablaba, conocía y dominaba todo lo que tiene que ver con la flora, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, una planta chiquita que crece en las paredes, el musgo. Y asimismo dice que disertó acerca de los animales, de las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. O sea, fauna y flora, él dominaba, sabía bastantísimo acerca de aquello. Pues, ¿qué más? Dice que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde la fama de su sabiduría había llegado. Eso fue Salomón. Sin embargo, Jesucristo dijo que en el día del juicio, la reina de Sabá, la reina del sur, que ustedes saben que ella, la reina de Etiopía, ella decidió un día visitar a Salomón, porque había oído de su fama, de su sabiduría, y caminó miles de kilómetros. No es que tomó un avión y fue a parar en Israel. Eran otras épocas, seguramente a lomo de mula, no de mula, de camello. Y viajar en camello no creo que sea tan cómodo. Ella viajó miles de kilómetros para oír la sabiduría de Salomón. Y dijo Jesús: he aquí más que yo, mi sabiduría es mayor que la de Salomón. Ahora ponme atención. Esto puede caer mal en algunos círculos cristianos, porque yo afirmo por la Biblia que la sabiduría de Salomón fue una sabiduría humana. Dios le dio sabiduría para las cosas humanas. No me diga usted que Salomón fue más sabio que Daniel. No fue más sabio que Pablo y otros hombres de Dios. Para mí, estos otros hombres de Dios le dan largo a Salomón, porque la sabiduría de Salomón fue para... ¿Sobre qué disertaba Salomón? Sobre pájaros, sobre animales. Eso venían a escuchar de él. ¿Con quién se le compara a Salomón? No se le compara con Daniel. Se le compara con Etán, Emán, Calcol y Darda, que eran árabes, hombres con la sabiduría, sabios, o sea, muy sabios, pero de este mundo. Refranes y cosas que tienen que ver con la vida en este siglo, en este tiempo. En cambio, escúchenme, la sabiduría de Jesús tiene que ver no con la de este siglo, sino con la del siglo venidero, con la del reino de los cielos. Salomón no habló nada del reino de los cielos.
Todo lo que él habló, habló para esta vida, para este tiempo. Él habló mucho sobre, mire, la iglesia hoy en día utiliza muchísimo los escritos de Salomón para hablar sobre la familia. Hay libros que se han escrito en función de los proverbios de Salomón sobre la familia. Yo te pregunto, si yo fuese casado 5 veces y además tuviese por ahí unas 2 mocitas por ahí, ¿usted me aceptaría como su pastor? Si yo convocara a un curso para consejería familiar de matrimonios, ¿usted vendría a mis enseñanzas? Sabiendo que estuve casado 5 veces. Y que he tenido por ahí mis deslices también. Usted me manda a pastar chivos. Porque ¿cómo puede un hombre así? Ahora le pregunto, Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Sería Salomón un buen esposo? Alguien dirá, pues bueno, pero bueno, es que le quiero por el Espíritu Santo y lo que nosotros obedecemos es lo que... Dígame lo que usted quiera, pero yo le estoy hablando con cosas prácticas y reales. Salomón tuvo 700 esposas. No tuvo 5. 700 esposas reinas. Y 300 concubinas para las fiestas. ¿Está él calificado para hablar sobre la familia? No. Habla sobre la crianza de los hijos, pero miremos los hijos de Salomón, al menos del único que tenemos referencia en la Biblia, que fue Roboam, y que le sucedió a él en el gobierno. ¿Era este muchacho inteligente, sabio, bien criado? Fue un necio. Cuando llegó a ser rey en Israel, en lugar de escuchar, bueno, lo primero que debía haber hecho, si es que fue bien criado y bien guiado como es debido, por un padre bien responsable, lo primero, es que yo digo, ¿qué tiempo tendría para su hijo si andaba con 700 mujeres? Es imposible. Pero este hijo, si hubiese sido bien guiado, bien criado, bien formado, lo primero que hubiese hecho cuando llegó a ser rey es haber orado a Dios, buscado la guía de Dios, pero no lo hizo. Ni siquiera siguió el consejo de los ancianos. Siguió el consejo de los hombres de su edad, de su época, que se criaron con él. Muchachos inexpertos, que no sabían nada. Eso fue lo que produjo a Salomón. No es una ironía que la iglesia use sus consejos para hablar sobre la familia y para hablar sobre los hijos y la relación matrimonial. No se enojen conmigo. Lea la Biblia con cuidado y va a notar que Jesús nunca usó un proverbio de Salomón. Tampoco ninguno de los otros escritores de la Biblia. Nadie usó de una forma directa un proverbio de Salomón. Nadie lo citó. Se citan a Isaías, Jeremías, se citan muchas escrituras, pero a Salomón no es citado. Es nombrado por ahí en la genealogía, que fue hijo de David y engendró a Roboam, etcétera, etcétera, pero por ahí se dice que había un pórtico en el templo de Jerusalén que se llamaba el pórtico de Salomón. El que lo nombra, el que lo cita 2 veces es Jesús, pero mire cómo lo cita. Primero, ya hemos leído, él dijo: si esa mujer viajó miles de kilómetros para escuchar la sabiduría de Salomón.
sobre los pájaros, los peces, sobre la hierba luisa y todo este tipo de cosas. El cedrón. Y para escuchar cómo gobernar una nación, porque también hay que reconocer, él supo cómo gobernar una nación, cómo sostenerla y cómo oprimirla. Porque Salomón oprimió demasiado al pueblo. Muy inteligente, muy sabio para hacer plata del pueblo. A tal punto que cuando él muere, el pueblo se rebela y le dice a Roboam: rebájanos las cargas y te serviremos. Porque tu padre fue muy duro con nosotros. Entonces, un hombre que estuvo muy organizado el país, tuvo una política interna y externa muy exitosa, pero no confiando en Dios, no con la misericordia de Dios, sino con la sabiduría humana. Entonces, si esa mujer viajó tanto para oír la sabiduría de Salomón, de pronto para saber cómo gobernar mejor el país, cómo sacarle más impuestos al pueblo y cómo, qué sé yo, vencer a sus enemigos. ¿Cómo es posible que ustedes menosprecien mi sabiduría? Dijo Jesús, que es superior a la de él. La mía es una sabiduría para entrar en el reino de los cielos. Salomón, mire, la segunda cita que Jesús aborda es cuando estaba hablando acerca de no hacernos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que más bien nos hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque nadie puede servir a dos señores. No puede servir a las riquezas en este mundo y a las riquezas en el reino de los cielos. O trabajas para esta vida o trabajas para el reino de los cielos. Una de dos. Ahí dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Si Dios nos dio la vida, ¿cómo no nos va a dar la comida? Si es capaz de crear vida, darnos vida, mira lo que somos un milagro. Nosotros, cada ser humano. ¿Qué computadora ni qué computadora? Si Él nos da la vida, ¿cómo no nos va a dar la comida? Las papas, el arroz con huevo. Y si el cuerpo, tenemos un cuerpo como el que tenemos, ¿cómo nos va a dar unos trapos para cubrirnos? ¿Sí? Mirad las aves de los cielos, dijo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, no guardan en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo, 45 centímetros? Así juegues básquet todos los días. Así te estires en una cama todos los días. 45 centímetros no vas a crecer. Tal vez unos 2, 3 por ahí, eso. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dijo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, no están tejiendo sus vestidos. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de estos lirios. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles se preocupan de estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, qué comeré, qué beberé y qué vestiré, para cada día, os serán añadidas por Dios. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. Ponme atención. Cuando Jesús está hablando de no hacernos
tesoros en la tierra, de que nos contentemos con sustento y abrigo. Mira, que mientras Jesús hablaba de eso, Salomón en cambio decía que seamos como las hormigas, que trabajan en el verano para el invierno. Salomón te habla de riquezas y de prosperidad. Jesús te habla lo contrario. Salomón te dice que seas como las hormigas que trabajan en el verano para guardar para el invierno. Jesús en cambio te dice que seas como los pájaros, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y que confían en su Padre que está en los cielos. Que más bien gastes tu vida no haciendo riquezas en este mundo, sino que gastes tu vida en el reino de los cielos. Y que de esta manera también harás riquezas, pero no aquí, sino en el reino de los cielos. El problema es que usted quiere ver, quiere tocar. Usted quiere aquí las cosas. Hay gente que me dice, pero aquí en vida quiero. Hasta Gerardo Morán dice, no, en vida que me quisieran. Ya de muerto, ¿para qué? En cambio Jesús dice, no. Después de muerto es la cosa. Porque tú y yo, digo, si es que crees en la Biblia, tienes que creer en la resurrección. Tú tienes que creer, tienes que estar bien claro y bien seguro de que esa vida, estos apenas 80 años, si es que llegamos a tanto, son una lágrima en medio de todos los océanos de todo el mundo, comparados con la vida eterna. Que después de este cuerpo, después de la muerte, viene una realidad más real, perdonen la redundancia, viene que es más real que esto que usted ve y que puede tocar. Que ahí vendrán las verdaderas riquezas, que ahí seremos verdaderamente grandes y que allí nadie nos va a robar, ni el gobierno siquiera. Que ahí seremos recompensados y prosperados. Salomón habló sobre esta vida. Él escribe un libro, el libro de Eclesiastés. Y si usted lo lee con cuidado, él dice, vi debajo del sol. Y aunque usted le puede sacar mucha riqueza a ese libro y enseñar cosas para la vida eterna, sin embargo, es un análisis que hace Salomón de todo lo que sucede debajo del sol. O sea, en este siglo, en esta vida. Él llega a decir que él, como rey de Israel, no se privó de ningún bien sobre la tierra. Que tuvo todos los placeres habidos y por haber. 700 mujeres, 300 concubinas, imagínense. Y que tuvo viñedos, y que tuvo olivares, y que tuvo propiedades, y que tuvo caballos, y que tuvo todo lo que el hombre pudiera desear. Y sin embargo llegó a la conclusión de que todo es vanidad. Porque es así. Todo es vanidad. Aún la sabiduría que a él le dieron, dice que es vanidad. Porque la sabiduría de este mundo es vanidad. Tú que tienes un título de ingeniero, doctor, de máster, de PhD, qué sé yo, eso es vanidad. Porque es pasajero. O sea, no te digo que no sirve, sirve para esta vida. Pero no tiene ninguna trascendencia en la vida eterna. Necesitas vivir para el reino de los cielos. Lo mejor que se puede hacer en esta vida es usar lo vano para hacer tesoros verdaderos en el reino de los cielos. Tus riquezas en este mundo son vanidad. No traen felicidad detrás de ellos o dentro de ellas. No traen felicidad. Usted sabe que el rico sufre más que el pobre. El rico está más preocupado por su riqueza que el pobre por su necesidad. El pobre, si al final del día comió su buen plato de arroz con huevo, lo que sea, se duerme tranquilo y feliz y no se preocupa. El rico ni comiendo lo que coma está tranquilo, tiene pesadillas porque cree que le van a robar o que va a perder lo que tiene. Porque el corazón nunca se sacia de tener en esta vida. Todo es vanidad.
Y desgraciadamente Salomón, aunque habló y aunque entendió muchas cosas, no fue sabio. No vivió de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y usó la sabiduría para las cosas de esta vida en este mundo. Yo no sé, no soy Dios para decir, pero yo hasta dudo que Salomón esté en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que siguió hasta Oreb. Cayó en idolatría. A Milcón. Hizo lugares altos para Quemos y Moloc, ídolos abominables de los pueblos de aquellos días. Y la Biblia dice que las mujeres desviaron su corazón al final de sus días, cuando ya era viejo. Hermanos, la intención por la cual yo he hablado hoy día y he hecho esta diferencia entre Salomón y Jesucristo es porque quiero que nosotros nos concretemos, nos acojamos a los principios, a la enseñanza de Jesús. Jesús nos hizo millonario. No tenía ni dónde recostar su cabeza en este mundo, porque Él vino a hacer riquezas para el reino de los cielos. Él no se armó de un ejército. Hasta el día en que entró a Jerusalén, no entró ni siquiera en un caballo. Entró en un burro, manso y humilde. No tuvo 700 mujeres. No tuvo ni una siquiera. Y Él no amontonó riquezas para nada. Ni siquiera se compró una covacha para tener donde caer muerto, como decimos nosotros. Porque sabemos que esto es tierra y la tierra vuelve a la tierra, el polvo vuelve al polvo. Ahora hasta nos incineran, nos queman, nos hacen polvo, incineran, nos creman. Porque esto es polvo, pero tu espíritu, tu alma trasciende y es eterna. Sabiduría de Dios, la sabiduría de Jesús es el reino de los cielos. La sabiduría de Jesús es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es predicar el evangelio, es obedecer a Dios. Es no practicar el pecado. Es hacer la voluntad de Dios. Aun cuando los consejos de Salomón puedan parecer bonitos y buenos, obedezcamos. Mira lo que Jesús dijo en la familia. Él dijo: el que no aborrece a su padre y a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, a sus hijas, no es digno del reino ni de mí. Está hablando de prioridades. Quiere decir que el que no pone primeramente a Jesucristo y al reino de Dios, antes que a su mujer, antes que a su marido, antes que a sus hijos, antes que a cualquier otra cosa, no es digno de Dios, no es digno de Jesucristo ni del reino de los cielos. Yo predico que Jesucristo está por encima de tu familia. Si algún día tu mujer, tu madre, tu padre se convierten en un obstáculo, ama a Jesucristo y aborrece a tu padre, a tu madre, a quien sea. Ora a Dios y quiera a Dios que más bien juntos amen a Jesucristo y salgan adelante. Pero Cristo está por encima de todo. Y no hay nada ni nadie más importante que Él. Sabiduría de Dios. He aquí más que Salomón en este lugar. No pongas las enseñanzas de Salomón por encima de las de Jesucristo.
Alinea todo lo que Salomón dice, ponlo debajo de lo que Jesucristo dice. Si concuerdan bien y si no concuerdan, deséchalo. Porque Jesucristo es más que Salomón. Salomón habló para que te hagas rico en este mundo, para que aquí seas feliz. En cambio, Jesucristo habló para que seas rico en el reino de los cielos y para que seas feliz por la eternidad en el reino de los cielos. Entonces vale la pena escuchar a Jesucristo más que a Salomón. Perdonarán si esto pues ofende a algunos y a muchos. Tal vez nadie se ha atrevido a decir estas cosas, pero yo tengo el compromiso con Dios que voy a decir todo lo que Él me envía a decir, cueste lo que me cueste, llamen como me llamen, voy a decir lo que la Biblia dice. Por eso que usted ve que esas personas que creen en la prosperidad, lo que se toman son los dichos de Salomón, porque Jesús no lo pueden usar para eso, porque Jesús dijo lo contrario. Y el humanismo toma los consejos de Salomón para la familia, porque eso se alinea con lo que el humanismo dice, con lo que la filosofía de este mundo cree y enseña. Salomón no contradice a la filosofía y al humanismo, se alinea con eso. En cambio, Jesucristo sí nadaba contracorriente. Sí nadaba contracorriente. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Que el Señor nos ayude, nos guarde y nos prospere siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por tu palabra. Una vez más te pedimos sabiduría para poder escuchar tu voz a través de este libro, porque aquí hay muchas voces. Danos sabiduría para discernir, para entender. Gracias, papito Dios, por tu palabra. Gracias por hacernos entender de que tú, Jesús, eres más que Salomón. Y que si hubo gente que viajó tanto para escuchar a Salomón, ¿cómo no escuchar tu palabra? ¿Cómo no escuchar tu sabiduría? Que tiene como fruto la vida eterna, el reino de los cielos. Porque Salomón con su sabiduría terminó mal. Y el mismo pueblo que él dirigió terminó mal. Y el mismo hijo que él crió terminó mal. Dios, danos sabiduría y entendimiento. Y valentía de nuevo para decir las cosas que tenemos que decir. Porque justamente por no discernir esto es que hay tantas falsas doctrinas. Por eso están estos de la prosperidad embaucando a la gente y enseñándoles a ser ricos en esta vida, a ser egoístas, a ser materialistas, porque no disciernan estas cosas. Por eso es que la iglesia está llena de humanismo. Por eso es que en las iglesias se enseña tanto y tanto acerca de la familia con el humanismo y no con la Biblia, no con tu sabiduría, porque no se han discernido estas cosas. Así que Dios, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te pedimos que nos des más sabiduría y guía del Espíritu Santo. Te pedimos que nos des la valentía y de nuevo para poder aceptar y enseñar lo que dice tu palabra, Dios. Gracias por mis hermanos. El que tiene oído, que oiga. Porque fuego vinimos a echar en la tierra. Y que se encienda la cosa, Dios, porque los tiempos son finales.
y tú vienes. Y necesitas una iglesia del nuevo pacto. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia como Abraham, que crea que tú eres poderoso para cumplir la promesa de que por la fe en Jesús somos hechos santos y perfectos para siempre. Gracias, papito Dios. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos.